Espero que tengan un feliz año. Gracias por su tiempo y vamos a comenzar. Y precisamente porque estamos empezando un nuevo año, vamos a ver lo que es cómo enfrentar un nuevo ciclo. Y pues cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues como ha sucedido en todas las épocas a lo largo de la historia, ¿no? Siempre que termina un año, nuevo ciclo en todo el planeta. Y bueno, empezando este ciclo porque así lo determinó Dios, porque Dios nos confinó de manera inevitable en este plano terrenal a lo que es la esfera e influencia llamada tiempo, ¿no? Somos esclavos del tiempo, estamos sujetos al tiempo. Y bueno, pues como es costumbre, cada que comienza un nuevo año, pues todo el mundo hace pues los nuevos propósitos, ¿no? Los nuevos propósitos, las nuevas metas, nuevas promesas, ¿verdad? O nuevos objetivos, pero desgraciadamente la mayoría de las personas que pues, son inconversas, obviamente, todos estos deseos están enfocados en sí mismos o en cosas materialistas y no en el deseo de Dios. De hecho, esta cuestión del tiempo, el que estemos nosotros confinados al tiempo, sí nos hace reflexionar muchas veces, e inclusive hasta secularmente se promueven frases como por ejemplo que el tiempo vuela, ¿no? Todo el mundo lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Todo el mundo lo dice, ¿no? Que el tiempo vuela, o que el tiempo es oro, o que el tiempo se pierde, o que el tiempo es dinero, pero nadie habla ni es consciente de dos aspectos extremadamente importantes del tiempo, y es que el tiempo se está acabando. O sea, el tiempo en este plano terrenal se está acabando. De hecho, científicamente hablando, las leyes de la entropía muestran que la energía se está desvaneciendo, o en otras palabras, que al universo se le está acabando la cuerda. Y de eso la gente no es muy consciente. Se hablan de otras cosas del tiempo, pero no es consciente, número uno, de que el tiempo se está acabando, ¿no? Y cada vez se acerca más el día de la redención o el día de la condenación. Y la otra es que precisamente existe otro tiempo después de este tiempo. Entonces, hay un tercer factor todavía aún más importante, y es que cada ser humano, desde el momento que nacimos, desde el momento que fuimos creados en el vientre de nuestra madre y nacimos ya en este plano terrenal, nos convertimos en seres inmortales. Nosotros sí tenemos un principio, pero no tenemos un fin. ¿Por qué? Porque nuestra vida no va a terminar en los cementerios, no termina ahí. A diferencia de nosotros y Dios, es que Dios es eterno, Dios no tiene un principio, no tiene fin, pero nosotros sí tenemos un principio, pero no tenemos fin. Entonces, nuestra vida no termina en un cementerio, sino que trasciende los límites del tiempo terrenal para pasar a vivir a un tiempo eternal. Pero en este tiempo eternal solamente hay dos destinos, como todos sabemos, o el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y el destino de cada uno de los seres humanos a estos dos diferentes lugares está determinado por las decisiones que cada uno toma en este plano terrenal. Entonces, en base a esto, siendo conscientes de esto, de que todo lo que decidamos en este plano terrenal es lo que va a determinar nuestro futuro eterno. Entonces, bajo esta conciencia, como hijos de Dios, debemos de alinear nuestras vidas y todas nuestras decisiones en el deseo de Dios. ¿No creen? Porque es lo único que tiene valor eterno. Toda nuestra vida tiene que girar alrededor del deseo de Dios, de las cosas eternas, o sea, de lo que nos espera en el siguiente plano, ¿no? Con esto no quiere decir que no podamos involucrarnos en otras actividades o en otras decisiones, como por ejemplo emprender un negocio o emprender un proyecto o una relación de pareja o estudiar una carrera o cualquier otra cosa. O sea, no quiere decir que no podamos involucrarnos en otras cosas. Tenemos que trabajar, obviamente, ¿no?
Pero estas decisiones o estas metas, estos objetivos, no son nuestra meta final. A fin de cuentas, todo lo que hagamos tiene que estar alineado al deseo de Dios. Aún todas estas decisiones tienen que estar alineadas al deseo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios está extendiendo este tiempo a toda la humanidad, no es porque Dios ha cambiado, de que ya ahora Dios es un Dios tolerante y bueno, pues ya vive la vida, aprovéchala, vive el momento y como que ahora ya es tolerante con todos los hombres para que hagan lo que quieran. O sea, no es eso, ¿no? Y además porque la gente aprovecha el tiempo para enfocarse en sí mismo y en lo terrenal buscando la buena vida. Eso es todo su enfoque, ¿no? Pero Dios no está extendiendo este tiempo para eso, sino que es un tiempo de la paciencia de Dios precisamente para la predicación del Evangelio, para que la gente se salve del juicio venidero sobre este planeta. Entonces, todos nuestros talentos, porque todos, de una u otra manera, todos tenemos talentos, tenemos cosas que Dios nos ha dado, pero tienen que ser usadas para su gloria, ¿no? Entonces, repito, si alguien tiene la inquietud de, no, pues yo quiero estudiar medicina, ¿no? Pues adelante, ¿no? Pero si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a abrir puertas inclusive para que seas el mejor médico o para que seas el mejor abogado, lo que tú escojas. Pero ¿para qué? Para que el día que estés en la cima, para que el día que Dios te siga abriendo las puertas y que tú llegues a alcanzar un nivel ya importante, para que en el momento en que tú estés en la cima, le des la gloria a Él, para que a través de ti puedas compartirles a otras personas. Por eso es que Dios no está en contra de que uno estudie carreras o proyectos o todo. Por ejemplo, alguien que le guste la abogacía, ¿no? Las leyes o lo que sea. Pues sí, estudia leyes. ¿Por qué? Porque hace falta gente íntegra en ese ambiente. O que si quieres ser médico, también en ese ambiente. O sea, es tremendo ver la mafia en la que se ha convertido ahora los médicos, los hospitales. Nada más piensan en el dinero. Es un abuso desmedido. Es una cosa, en verdad, que Dios los va a juzgar. Todos esos médicos abusivos que andan operando sin necesidad, que andan haciendo negocio, pero tremendo, ¿no? Si tú tienes el don para la medicina o lo que sea, y tú estás estudiando esta carrera, es para que tú puedas predicarle a otros médicos en el ámbito en el que estés, en cualquier carrera en la que tú estés, poder predicarles del Evangelio. Y todo lo que hagamos sea para su gloria. Entonces, Dios está extendiendo este tiempo precisamente para eso. Y fíjense, dice Apocalipsis capítulo 10, si quieren acompáñenme, Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, que dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, y subraya lo que sigue, que el tiempo no sería más. O sea, que el tiempo se acabó. Entonces, estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo en el cual Dios está expandiendo precisamente este tiempo para la predicación del Evangelio, no para andar centrándonos en ideales egoístas y todo esto. Repito, si los proyectos o cualquier plan o carrera que quieras hacer lo alineas al deseo de Dios, Dios te va a prosperar. Pero todo lo que hagamos en esta vida, en este plano terrenal, en lo que nos queda de vida en este planeta, tiene que estar alineado al deseo de Dios. Entonces, por tal motivo, Dios no solo nos dotó a los seres humanos de herramientas importantes, innatas en el hombre, para tomar decisiones correctas, la razón y la conciencia. Eso es dado a todos los seres humanos sobre el planeta Tierra. Se le dio estas dos herramientas, la razón y la conciencia. Y no sé si ustedes recuerden, lo hemos visto en otros estudios, es que cómo Dios va a juzgar a personas que nunca escucharon de la Biblia o que nunca escucharon el Evangelio, ¿no? Hablando de, no sé, los mayas o los olmecas o los incas, no sé, cualquier etnia de la historia que nunca escuchó del Evangelio, ¿cómo es que se van a salvar o cómo Dios las va a juzgar? Pues ni más ni menos que por su razón y por su conciencia. Y eso lo explica Pablo en el libro de Romanos. Entonces, no hay pretexto, porque de hecho la misma creación habla del poder de Dios. De hecho, dice Romanos 1:19 en la Nueva Traducción Viviente,
Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así es que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y como les decía el otro día, yo no he conocido a una persona hasta el día de hoy, yo no he conocido a una persona, a un campesino o personas que trabajen en el campo o en las playas o y que estén en contacto con la naturaleza que sea atea. Yo hasta ahorita no he conocido a alguien así. ¿Por qué? Porque la misma creación te habla, habla tu conciencia, habla tu razón de que esto fue creado por un ser inteligente, inmensamente inteligente. Entonces, por eso es que Dios va a juzgar a través de la razón y la conciencia. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero como hijos de Dios, a nosotros nos dio una tercera herramienta muy importante y es su palabra. O sea, la palabra de Dios. Entonces, el uso correcto de estas tres herramientas, lo que es la razón, la conciencia y la palabra de Dios, nos va a ayudar a tomar decisiones correctas para este año que está comenzando, mis amados. Porque este año que comienza vamos a tomar muchas decisiones, pero si las alineamos a estas tres herramientas, pues va a ser más difícil que la reguemos, ¿va? ¿Cuántas situaciones desagradables en la vida hemos atravesado por no pensar? Llámese relaciones o adquirir deudas, todo esto por no pensar, por no razonar. O sea, ¿por qué? Por tomar decisiones impulsadas por la pasión o la emoción, o porque me dictó mi corazón, o por la primera impresión que me llevé. ¿Cuántos errores no hemos cometido en nuestra vida, mis amados? Y bueno, pues a estas alturas del partido ya Dios nos ha estado hablando, nos ha estado guiando a toda su verdad, y es momento en que ya este año tomemos más firmemente la palabra de Dios, el uso de nuestra razón, nuestra conciencia para tomar las decisiones correctas, alineadas obviamente al deseo de Dios. Entonces vamos a analizar lo que es primeramente la razón. Bueno, la razón es un don que Dios nos dio a los hombres que nos hace semejante a Él. Dios es un Dios razonable, ¿verdad? Y es la herramienta para pensar, para calcular, para meditar, para razonar y prevenir lo que uno va a hacer. Ahora, la razón tiene básicamente 4 enemigos. La número 1 es la emoción. Y fíjense, la emoción es el engaño generado por medio de las emociones, a través de palabras adornadas o palabras sentimentales, bonitas, que bloquean la razón. Y esta es la técnica infalible en los varones para conquistar a las mujeres, para decir poemas y improvisar poemas románticos con tal de ligar a la chava, ¿no? Pero con unas intenciones oscuras. Y es bien común, bien común que los hombres anden bajándole las estrellas a las chavas y luego se las hace ver. ¿Por qué? Porque la mujer es muy sentimental. Entonces, cuando uno habla con palabras así floreadas y poéticas, pues despierta el corazón y luego es más fácil manipular las emociones, ¿no? Y esta es una de las técnicas que también usan muchas iglesias, que a través de música profesional, emocional, barnizada con letras bíblicas, hunden a las personas en un emocionalismo y luego les hacen creer que es la llanura del Espíritu Santo, sin ni siquiera tomar en cuenta si estas personas son convertidas, cuando en realidad solamente son emociones, ¿no? Y cuando ya les manejan bien las emociones, ahora sí viene el diezmo, ¿no? Cállate con el diezmo. Entonces, bueno, ese es uno de los enemigos de la razón, que es la emoción. Número 2, la pasión. Y la pasión es el engaño que produce principalmente la sexualidad y bloquea la razón. O sea, cuando alguien está controlada por la pasión, no hay quien le haga razonar. Y como dice un dicho popular, hormona mata neurona, ¿no? Cuando alguien está apasionado con una persona, sin pensar, sin razonar, sin filtrarlo a través de la palabra
y nada más se va con la pura apariencia, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Pero es muy común que luego salga decepcionada esta persona, porque estaba apasionada y porque bloqueó su razón. Ahora, el tercer enemigo también es el ilusionismo, la ilusión. O sea, el ilusionismo es un engaño de los sentidos que también bloquea la razón y esto es principalmente a través de los ojos, ¿no? Cuando nos guiamos por las apariencias y es a través de la visión que tomamos precisamente esas malas decisiones porque veíamos que a lo mejor esto iba a ser así y asado y no era así. Por algo Jesús nos dice que no juzguemos según las apariencias, sino con justo juicio. Dios se lo dijo también a Samuel antes de ungir a David. Dice, no te guíes por lo que tus ojos ven. Y vemos cómo es que los hermanos de David, a los ojos de los hombres, eran más aptos para ser rey de Israel. Y Dios le dijo a Samuel, no te dejes engañar, no veas por fuera, ve lo que hay dentro. Y repito, Jesús nos dijo, no juzguemos según las apariencias, no nos vayamos con la finta porque es una ilusión. Y mis amados, este mundo es un mundo caído, dirigido por el diablo, por Satanás, que es el maestro de la ilusión. Ahora imagínense la ilusión más la pasión más la emoción. No, hombre, pues por eso la gente está como está, así de engañada. Y el nivel de engaño de las personas es tan grande que no saben que están engañadas. O sea, cuando una persona está engañada, no sabe que está engañada porque está engañada. Y aquí pasamos al cuarto enemigo de la razón, que es la rigidez mental. Y esa rigidez mental es la actitud de no aceptar que uno puede estar equivocado. Porque otro enemigo que ya no de la razón de nuestra propia vida es nuestro ego. ¿Cómo yo voy a estar equivocado, no? Esa rigidez mental, ese molde que tenemos en nuestro corazón por años, ¿verdad? Porque es uno de los problemas más comunes en los hombres, porque muchas ideas son formadas con el tiempo, con nuestras vivencias, desde la niñez, adolescencia, son muchas ideas preconcebidas que van moldeando nuestro corazón y echan raíces y asumimos que así es la verdad o que eso es verdad. Entonces vivimos, repito, en un mundo controlado por el príncipe de la mentira, o sea, el rey de la mentira, el padre de mentira. Y vivimos mentiras creyendo que son verdades. Y esto, lo más peligroso de esto, mis amados, es cuando esto se infiltra en la iglesia. Y es cuando se enseña la palabra de Dios como si fueran verdades cuando no son verdades. Ah, pero es que como así me lo enseñaron, así debe de ser, ¿no? Y miren, alguien comentó, no me acuerdo si fue Hitler o quién, algún político importante, no me acuerdo quién lo dijo, pero comentó que cuando una mentira se repite 100 años, acaba aceptándose como verdad. Entonces, hay muchas doctrinas que se han enseñado por años en la mayoría de las iglesias y que están erradas, pero porque ya se han predicado ya casi 100 años, ya son aceptadas como una verdad, como por ejemplo lo del diezmo, y que la liberación de demonios, y que las lenguas, y que el tirarte al piso, y que hacer milagros. Son textos sacados de contexto, es una eisegesis, así se le llama a una interpretación propia. Entonces, todo este tipo de cosas se enseñan como verdad y la gente por no estudiar, por no pensar, por no razonar, es engañada. Y precisamente tiene esa rigidez mental que cuando se nos presenta el otro lado de la moneda, cuando se nos presenta la verdad, no, pero es que a mí me enseñaron así. Hace poco, por ejemplo, platicaba con una amiga que está en una secta de estas judaizantes que andan estudiando hebreo y esto y aquello y necios en cumplir la ley, pero necios, necios. Y yo le decía, oye, pero la ley no nos fue dada para cumplirla, porque ni podemos. No, ¿quién te dijo eso? Y bueno, se puso y de plano me cortó, ya no hubo chance ni de poder hablar nada. Además le decía, además dice la palabra Santiago 2:10 que si tú violas una ley, es como si hubieras violado todas. Entonces nadie puede cumplir la ley. ¿Por qué se aferran en cumplir la ley, la Torah, ¿no? Además, no digas la ley, tienes que decir la Torah, y no digas Jesús, tienes que decir Yeshua. ¿Se dan cuenta de la tontería en la que está metida?
Y yo, por más que le decía, oye, pero espérate, bueno, ok, ya, Yeshua, ok, vamos a decirle Yeshua, pero nunca dice la palabra que tenemos que cumplir la ley porque no podemos, ni queremos. Y se enojó tanto, es tanta su rigidez, y me batió, no quiere saber nada de mí. Y así, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos hay de personas que están aferradas a doctrinas cerradas y ni siquiera piensan o razonan que a lo mejor existe la posibilidad de estar mal? Y por eso es que Pablo decía, examinarlo todo y retener lo bueno. A ver, si tú me estás diciendo esto, a ver, vamos a analizarlo, vamos a pensarlo, vamos a razonarlo y ya, en verdad, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a mostrar si esto es un error o si esto es verdad. Pero pocas son las personas que tienen esa disposición. Ahora, fíjense, nunca antes, nunca en la historia se había atacado con tanta fuerza la razón y la conciencia. Obviamente los gobiernos lo que menos quieren es que la gente piense. Y por eso esos programas de educación pública están, híjole, en el hoyo. No les conviene que la gente despierte. Pero hoy más que nunca, la razón y la conciencia están siendo tan atacadas al punto de negar las evidencias observables o hechos científicos, la genética, o sea, que tú eres hombre porque genéticamente eres hombre. Y la biología lo dice. Ah, no, está errada. Ahora resulta que ya los hechos científicos, biológicos, las evidencias están mal, o sea, estamos volviendo como la Inquisición, como en la Edad Media, en el cual ya todos los razonamientos y las evidencias observables ya son descartadas. Ahora tú eres lo que tú quieres ser y por eso leyes ridículas para apoyar a las personas que se autoperciben como niñas, o sea, señores de 60 años, se autoperciben como niñas o se autoperciben como perros dálmatas o como caballos y quieren hacer obligatorio que eso es así y además que pueden ser operados, pagados por el gobierno, o sea, está el mundo volviéndose loco totalmente como nunca antes en la historia. Nunca habíamos visto tanta locura y tanta sin razón, precisamente porque el diablo lo que quiere es atacar la razón, atacar la conciencia de los hombres y están cayendo redonditos, sobre todo los jóvenes. Entonces, este ataque es precisamente orquestado por Satanás y hace que el ser humano esté confundido, como pocas veces en la historia lo hemos visto, o sea, tanta gente ya confundida, ya no saben lo que es verdad, lo que no es verdad. Andan buscando además por medios equivocados las respuestas a su vida, el sentido de la vida, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y andan buscando en las religiones, andan buscando en filosofías, andan buscando en psicología o en drogas o en la ayahuasca o en el peyote o en los hongos, en vicios o mejor en el entretenimiento, vive la vida loca ahorita, el mañana no importa, o sea, no le encuentran el sentido a la vida. Y por eso se han incrementado también los casos de suicidio. Que por cierto, yo no sé si sabían ustedes, pero estaba viendo un dato de que todas estas personas trans que se han mutilado físicamente, se han operado y todo, se ha convertido en mujeres, que el 40% ha intentado suicidio. Muchos lo han culminado. Gente que sufre mucho, o sea, ¿por qué? Porque caen en el engaño del diablo. Y ahorita precisamente, si Dios está permitiendo todo esto, es porque es un tiempo que Dios está extendiendo para la predicación del Evangelio. Es lo único que puede aterrizar al ser humano a ser una persona normal, a volver al plan original de Dios, el ser creados a su imagen y semejanza para estar con Él, porque todo esto es a largo plazo, obviamente, es para la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, es lo único que vale la pena en esta vida, nada más, mis amados. No importan los logros académicos, premios Nobel, títulos, no importa nada de lo que hagamos en esta tierra. Lo único que importa es la predicación del Evangelio, que la gente se salve, que la gente entre en conciencia. Entonces, hay que recordar que uno de los objetivos de la palabra de Dios, acuérdense, uno de los énfasis de la palabra de Dios es la renovación de nuestra mente. O sea, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Si no cambia nuestra manera de pensar, no puede cambiar nuestra manera de vivir. Grábense esto de memoria. Si no cambia nuestra manera de pensar, no puede cambiar nuestra manera de vivir.
No esperemos resultados diferentes si seguimos pensando como pensábamos antes. Necesitamos renovar nuestra mente y por eso nos dio la palabra de Dios. Ahora, entonces ya vimos lo que es la razón, la capacidad de poder pensar, razonar, calcular y prevenir. Ahora, ¿qué es la conciencia? Digamos que es la ayuda idónea de la razón. O sea, van de la mano. Son como un matrimonio, la razón y la conciencia. O sea, la razón es la que nos guía, pero la conciencia es la que nos avisa si está bien o está mal esta decisión. Mientras la razón calcula, prevé, analiza, se anticipa, la conciencia es como una alarma que dicta si es bueno o es malo. Ahora, Romanos 2:15, si quieren acompáñenme, Romanos capítulo 2, versículo 15, fíjense lo que dice Pablo. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es lo que les decía hace rato, mis amados, de que todos los seres humanos están dotados de la razón y de la conciencia. Aquí lo está diciendo Pablo, que la obra de la ley está escrita en sus corazones y está hablando de los gentiles, de las personas que no escuchan de la Biblia ni escuchan de la ley, que esa ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces hay un ejemplo que les había dicho el otro día. ¿Qué onda con los aztecas? Imagínense, ustedes no creen que estaban acá los sacerdotes aztecas sacándole el corazón a la gente y un derramamiento de sangre bestial, ríos de sangre escurriendo por la pirámide, la peste, el mosquerío, todos los días sacándole el corazón a la gente, todos los días, todos los días. ¿Ustedes creen que no había gente que pensaba, oye, esto está mal? Se me hace que no va por aquí. O sea, sus conciencias les hablaban. Aquí aplica lo que acaba de decir Pablo. Su conciencia da testimonio y les defiende sus razonamientos. Entonces la conciencia es la alarma innata que Dios le dio a cada hombre para discernir entre lo bueno y lo malo. Y es aquí donde se acumula todo lo malo que una persona hace en la vida y le genera culpa. Y entonces queda así registrado ante Dios. Es donde se aloja la moral, de hecho, en la conciencia, es donde se aloja la moral que nos hace a imagen y semejanza del ser moral por excelencia. Y dependiendo del estado en que se encuentre, el día de nuestra muerte, esto va a tener repercusión eterna. O sea, la conciencia es como un disco duro, para que me entiendan, mis amados. Es como un disco duro donde quedan registrados todos los hechos y pensamientos del hombre. Y si un hombre no formatea el disco duro y borra todos esos datos antes de morir, entonces cuando Dios lo llame a su presencia, va a revisar ese disco como si fuera un policía, analizando todos esos datos malos de su vida, y al exponer el contenido, por consecuencia le espera el juicio. Y al aplicar su justicia, el Dios juez justo del universo ante esos delitos y pecados, el fin que le espera a esta persona es la condenación eterna. Entonces, como podemos ver, la conciencia es la parte más importante y compleja del alma de nosotros. Es muy importante. Necesita cuidado, necesita orientación, necesita limpieza, mantenimiento y un instructor con un manual de instrucciones para que esta conciencia no se estropee, para que no se manche, para que no se bloquee o para que no se desvíe o que se confunda con tantas corrientes humanistas que hay en este mundo, contrarias a la palabra. Entonces, la tercera herramienta que Dios nos dio precisamente es la palabra de Dios. Y bueno, podríamos hablar horas de lo que es la palabra de Dios, pero lo que podemos resumir en base a lo que hemos estado estudiando ahorita es que ante tanta complejidad del ser humano, es un ser complejo, necesariamente el fabricante tuvo que dejarnos el manual de instrucciones para que pudiéramos dirigir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a su deseo, a su voluntad, hacer las cosas como Él quiere. Por eso es que es necesario este manual de instrucciones, la palabra de Dios, primeramente para saber cómo tratar el cuerpo, cómo entender la diversidad del alma, para conocer el área más importante y desconocida, que es el espíritu, para saber cómo ser perdonados y cómo manejar cada una de estas áreas de manera correcta. Entonces, vivir la vida sin consultar las instrucciones, sin consultar la palabra de Dios es muy temerario. Por eso vemos el mundo como está, patas para arriba. ¿Por qué? Porque perdió la brújula, no tiene una guía.
vemos un caos tan terrible en todas las sociedades del mundo, porque perdió la brújula ya totalmente y todo lo hace en su arrogancia, soberbia, ignorancia, de acuerdo a lo que bien le parece, desgracia tras desgracia, por generaciones, a su propia vida, al prójimo y al mismo planeta. Entonces, la Biblia nos muestra constantemente que la mente del hombre, el alma del hombre está corrompida, y esto lo vemos en Santiago 4:4, que nos llama, bueno, a los inconversos, almas adúlteras. Y acuérdense, fuimos creados para estar con Dios, pero el hombre caído usa su mente para complacerse en la basura de este mundo. Y por eso no discierne ni es gobernado por la razón, sino por sus pasiones. O sea, no razona. Y un ejemplo de estos son muchos médicos, muchos, que conocen el funcionamiento del cuerpo, en el caso, por ejemplo, del corazón, los pulmones, el tráquea, todo el sistema respiratorio, lo conocen perfectamente y fuman. ¿Se dan cuenta? La incongruencia. O sea, no están razonando, están guiados por sus pasiones, no por la razón, porque si fueran guiados por la razón, sabrían que el fumar les está haciendo daño a la lengua, al esófago, al tráquea, a los pulmones, al corazón, o sea, a todo el cuerpo, le estás dañando tu cuerpo. Pero fuman y son médicos. Y bueno, no sorpresa que a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno malo, y es esclavo y adorador de sí mismo, precisamente por no conocer quién es, por no conocer a su creador, ni el propósito de esta vida, y guiado por sus caprichos, por sus razonamientos propios, por sus pensamientos, una naturaleza caída, gobernada por la carne. Y la carne, acuérdense, es la influencia del alma corrompida sobre el cuerpo. Es el cuerpo esclavizado a los deseos del alma. Entonces, para terminar, vamos a ver un ejercicio. Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 4. Y este pasaje me encanta porque es un pasaje que es como un ejercicio, es un mini ejercicio o un mini manual práctico para poder tomar decisiones correctas en este año. Y no nada más en este año, sino toda nuestra vida. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y dice así. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un mini manual, mis amados, para que apliquemos cualquier decisión que vayamos a tomar, le pongamos este filtro y vamos a analizarlo. Dice Pablo que consideremos pensar en esto. Primeramente dice todo lo verdadero. Entonces, de las decisiones que tú vas a tomar, tú tienes que desechar si hay media verdad en eso que vas a hacer. O es una mentira total. ¿Sí me doy a entender? El primer filtro que necesitamos aplicar a lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es, lo que vamos a hablar, es si es verdad, si es verdadero. Porque si no hay que desechar toda media mentira o media verdad, como lo quieras ver, o mentiras totales. Es desechar todo eso. O sea, es todo lo verdadero. Número 2, todo lo que es honesto. Lo que estamos haciendo es honesto realmente. Estamos siendo honestos con lo que decimos, estamos siendo honestos con lo que hacemos o con algunas decisiones que vamos a tomar, o hay cierto interés o hay cierta deshonestidad, o hay cierta corrupción. O sea, no podemos hacer cosas, por ejemplo, con doble intención, para ver si puedo sacar algo a mi conveniencia. No podemos hacer eso. O sea, que todo lo que hagamos sea honesto. Ya vimos, todo lo que sea verdad y que sea honesto. Punto número 3, todo lo justo. O sea, hay que desechar todo lo injusto en mi vida. ¿Verdaderamente estamos siendo justos? Piénselo bien, o sea, cada uno califíquese del 1 al 10. ¿Todo lo que estamos haciendo es justo? Verdaderamente, o sea, no hay gandallez de nuestra parte de lo que estamos haciendo, diciendo. Analicemos, repito, cada decisión, cada obra que hagamos en este año
pasarlo por este filtro. Ya vimos que sea verdadero, que sea honesto, que sea justo. Número 4, que sea puro, todo lo puro. O sea, desechar sensualidad, inmoralidad, o pecados sexuales, o malas compañías, todo aquello que no sea puro, échalo fuera de tu vida. Punto número 5, todo lo amable. O sea, desechar toda soberbia, toda prepotencia, todo mal carácter, actos sin validez, o hacer las cosas sin agrado, hacerlas nada más por compromiso, hacerlas de jeta, por ejemplo, el ser seco, el ser antipático o el ser indiferente con la gente, o ver a las personas como si fueran menos. O sea, todo esto necesitamos reflejar esa amabilidad en todo lo que hagamos, en todo, con quien hablemos, ser amables, ¿sí? Punto número 6, todo lo que es de buen nombre. O sea, desechar toda decisión o acto que si alguien supiera, saliera a la luz, nos daría mala reputación. O sea, necesitamos ser íntegros. Y acuérdense, mis amados, que Dios tiene cámaras. Dios tiene cámaras por todos lados, observándonos, grabando todo lo que pensamos. O sea, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, todo lo que hagamos que sea de buen nombre, desechar todo aquello que no es de buen nombre, que sabemos que a Él no le agrada. Punto número 7. Si hay virtud alguna, implica que todo lo que hago, lo haga con excelencia, que no lo haga medias, que no seamos mediocres. Qué famita tenemos los mexicanos, híjole, de ser mediocres, de que ahí se va, así de hacer las cosas y pasar de panzazo. Qué famitas nos hemos hecho. No debe de ser así, mis amados, porque ya no somos de este mundo ni de este país, somos del reino de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, hacerlo bien, hacerlo con excelencia. No importa lo que hagamos, así vendas dulces en la tiendita, no importa, hazlo con excelencia. Todo lo que hagamos, todo. Si vas a lavar los platos, lávalos bien. ¿Sí me doy a entender? Punto número 8, todo lo que merezca alabanza. Si nos llamamos cristianos, mis amados, que la gente vea en mi vida integridad y que la gente le dé alabanza a Dios. Que seamos esos instrumentos. A veces es mejor hasta ni abrir la boca, sino más bien actuar y modelar a Cristo. En verdad, que nuestro testimonio hable. En todo esto, cierra Pablo, en todo esto pensar. Y la palabra todo implica radicalidad.